Muchas gracias por hacernos partícipe también dentro de estas jornadas. Somos un mundo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no?, en estas jornadas de ver, que es el arte. Y bueno, ¿qué hacemos por aquí? No sé si os habéis dado cuenta en algunas exposiciones aquí a la derecha, al lado de la cafetería. Bueno, pues tenemos a exposiciones de Sorolla y Pequeños pacientes grandes lectores, que es uno de nuestros talleres. Y ahora os voy a contar un poquito pues, nuestro trabajo aquí dentro del hospital. En la Fundación de Cultura en Vena lo que tratamos de acercar es el arte a aquellos sitios donde normalmente pues, no suele llegar, ¿no?, como en este hospital, por ejemplo. Trabajamos en el Hospital Materno-Infantil, en el Hospital Civil y en el Hospital Regional. Nuestros principales beneficiarios pues, son los pacientes hospitalizados, pero también sus propios acompañantes. También los sanitarios y las comunidades en riesgo de despoblación, donde acercamos el arte dentro de este proyecto. Y es algo que no nos inventamos de la nada, ¿no? La cultura beneficia seriamente la salud, es uno de nuestros lemas que solemos llevar en nuestras batas. Seguramente nos veréis por aquí, por el hospital, con un violín, con un instrumento, con unas pinturas de Sorolla, y mucha gente nos confunde, ¿no?, y nos dice, ¡ay, que sois médicos! Digo, bueno, somos médicos de la cultura, pero no es algo que venga de la nada, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, bueno, en la parte de la región europea, insta a los gobiernos a implementar prácticas artísticas en las políticas sanitarias, ya que, claro, es una evidencia científica de que en realidad todo esto tiene un sentido, ¿no? Todo esto tiene una afección dentro de estas enfermedades. Reivindicamos la cultura como una herramienta para mejorar la salud y el bienestar también de las personas. ¿Qué conclusiones trata la OMS, ¿no?, dentro de estas enfermedades, dentro de estas sensaciones en los pacientes, ¿no? ¿Cómo afecta directamente el arte y la cultura? Pues, punto número 1, disminuir la percepción del dolor. Cuando nosotros nos acercamos a un paciente, por ejemplo, con las láminas de Sorolla, hay muchísimos pacientes que no pueden ver la exposición que tenemos en nuestros hospitales, porque normalmente recorren pasillos, salas de espera, etcétera. Nosotros vamos directamente con mediadores de aquí, con mediadores locales, historiadores del arte, para acercar un poquito la cultura dentro de esas habitaciones. ¿Qué conseguimos con ello? Evadir un poquito la mente, ¿no? Intentar recordar nuestras emociones, irnos a la infancia, recordar esas emociones que Sorolla nos trae a través de la pintura e intentar desconectar del momento en el que estamos, ¿no? Intentar viajar un poquito. Reducir los niveles de ansiedad, depresión y estrés. Hace poquito estaba haciendo aquí una mediación en el hospital materno y se encontraba un niño con una pelvis rota, con una cuerda, ¿no?, hacia arriba del techo, y no paraba de llorar, ¿no? Entonces llegamos con los lienzos de Sorolla y nos decía la madre, no, es que no para de llorar, no te preocupes, que es que no te preocupes, que no entres, que no está bien. Y de repente el niño nos miró, se quedó así con los ojitos y se quedó fijándose en la pintura, ¿no? Dijimos, no te preocupes, vamos a ponerle la pintura aquí arriba, ¿no?, arriba de su cabecita, y vamos a intentar hablar con él un poco, ¿no? Entonces de repente el niño empezó a dejar de llorar y empezó a tocar el lienzo, ¿no?, a buscar esos patos en el que salía la pintura de Sorolla, a empezar a decir, la playa, como yo, ¿no? Qué ganas tengo de ir a la playa, o qué ganas tengo de estar ahí, ¿no, mamá? Y pasamos 20 minutos dentro de esa habitación con ese volar, ¿no?, de esa cabeza, de esa imaginación y de ese estado de bienestar que provocó ese día. Disminuir la presión arterial, mejorar el sistema inmune en pacientes con cáncer, ayuda en desórdenes neurológicos como el Parkinson, Alzheimer, ictus, y potenciar la neuroplasticidad, mejorar la memoria y el combate de deterioro y neurológico. El Consejo Europeo, en la parte del mandato de 2023, lo que quiere hacer es aumentar la conciencia sobre los efectos positivos de la cultura y crear iniciativas intersectoriales, cooperar, ¿no?, entre los distintos departamentos del ámbito sanitario. Los programas que tenemos con nosotros, pues aquí, por ejemplo, el primero, músicos internos residentes, lo llamamos MIR también. Aquí tuvimos la posibilidad de aceptar, ¿no?, esos MIR que venían este año, pero bueno, nosotros somos un poquito de unos MIR diferentes. Por eso decía, ¿no?, de esas batas, de esos músicos. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una imagen de Carmen, una cantadora de aquí, flamenca, y Bonela. En este momento justamente había un paciente despertándose de un infarto de miocardio y la UCI aquí del regional nos decía, bueno, acercaros, vamos a hacer aquí un poquito de espacio, vamos a intentar amenizar ese despertar de ese infarto y vamos a intentar amenizar el momento. Y de repente ese hombre, cuando abrió los ojos y vio aquello, claro, el médico se reía, ¿no? Le decía, no estás muerto, no te preocupes, no has llegado al limbo ni estás en ningún sitio, simplemente
estamos amenizándote la espera. Entonces, claro, no podía hablar, tenía una traqueotomía hecha. Y de repente el médico nos miraba y nos dice, sé que no entendéis las máquinas, pero este hombre se nota que está un poquito mejor. Le hicieron 4 canciones y cuando nos fuimos, el médico nos volvió a llamar y nos dijo, venid para acá, a ver qué diferencia habéis notado. La diferencia era que este hombre, Manuel, el que estaba aquí a la derecha, empezó a respirar por él mismo cuando nosotros nos fuimos, ¿no? Entonces, de manera inmediata hizo y volvió a respirar. Entonces nos comentó, bueno, es algo que a nivel científico quizás no os puedo describir ahora mismo, pero la sensación de bienestar que tiene este hombre cuando os habéis ido es muy grande. Los retos que tenemos como nuestro proyecto de música, pues mejorar la estancia para pacientes, también para sanitarios, mejorar los resultados de salud, incluir la música en directo dentro de los protocolos médicos, como una parte también intrínseca, mejorar la percepción de enfermos en torno al cuidado, en cuanto a me siento dentro de un sitio seguro, ¿no? Me siento dentro de un sitio familiar en el que me siento arropado, en el que tengo algo humano fuera de mi entorno aquí dentro del hospital. Contribuir a mejorar las expectativas de trabajo también de los jóvenes músicos. Como decía, se han hecho audiciones, tanto para la parte de cultura, con historiadores del arte, y como la parte de música, para dar trabajo también dentro de esas personas, dentro de este ámbito artístico que no están tan bien visto a nivel laboral, y darle una oportunidad dentro de este entorno. ¿Qué piensan los músicos internos? Los pacientes. Pues el 95% de los pacientes afirman que se han sentido mejor con la música en directo. Llevamos a cabo estudios científicos que demuestran a través de estas sesiones cómo afecta, ¿no? Y cómo beneficia también en estos proyectos el nivel de la salud y el nivel de sentirte bien. El 89% de los familiares estiman que la música debería ser diaria. El personal sanitario, no olvidarlo tampoco, porque todo esto también es para ellos. El 87% del personal manifiesta que la intervención ha sido positiva para los pacientes y sobre todo también para ellos mismos. Y un 78% usaría la música en directo como herramienta a su trabajo. El 98% de los músicos cree que debería ser un medio más de expresión. Como digo, se interviene no tanto en la música, no nos quedamos en un concierto, ¿no? A nivel privado dentro de la habitación. Se intenta hacer un diálogo con el paciente, intentar desconectar, intentar hablar de qué música nos gusta, de dónde venimos, ¿no? De qué país vengo, de qué tipo de música me gusta, ¿no? Y a partir de ahí crear ese diálogo y ese espacio de reflexión. Programa Arte Ambulatorio, como decía, tenemos una parte de aquí en exposición, luego otra parte en el Hospital Regional y esta vez en la parte de Sorolla. Son espacios permanentes, tenemos por toda España, en el Hospital de Zaragoza, en el Hospital de Madrid, también en la parte del norte de España, exposiciones itinerantes, en este caso sobre Sorolla. Como veis en la parte de abajo, son exposiciones que se hacen directamente a pie de cama del paciente, en el que si el paciente no puede levantarse, se puede acudir directamente a su habitación. Como veis, los vestíbulos aquí justamente es en el hospital donde estamos, la parte de la izquierda, salas de espera y habitaciones. Esto primeramente hace que el paciente se sienta en un entorno más confiado, ¿no? Que es lo que suele ver en un hospital normalmente, en el que pueda leer, en el que pueda abstraerse un poco también en estas situaciones y en el que poder sentirse un poquito más en un mundo real, ¿no? Que no sea algo tan a veces frío como es un hospital. Y en la parte sobre todo de las habitaciones. También hace poquito visitaba una habitación de 2 chicas, ¿no? Que tenían leucemia y había un cuadro de Sorolla en la parte del fondo, entre las 2 habitaciones de ellas. Y nos decía, cuando miramos el cuadro nos sentimos en casa. Sentimos que es como un florero que está en nuestro salón. Y cuando a veces nos sentimos con miedo, nos sentimos perdidas, miramos ese cuadro y decimos, hogar. Entonces, para que veáis también cómo beneficia simplemente ver esto, ¿verdad?, dentro de un hospital. Este es el hospital de día de aquí del Carlos Haya. Y por último, hablar del taller Pequeños Pacientes, Grandes Lectores. Este taller lo estamos llevando a cabo aquí en el Hospital Materno y se hacen talleres de escritura creativa dentro de las emociones que los niños pueden llegar a sentir mientras están hospitalizados. Gracias a ello se van creando entornos donde normalmente se suelen juntar unos 15 niños así, y en el que empezamos a explicar y a poner en voz esas emociones que normalmente pues, los niños no suelen poner, ¿no? Y que muchas veces
están cohibidos con un entorno de miedo, porque en realidad en sus ojos lo que hay es miedo y es querer hablar, ¿no? Y querer sentarse con una persona conocida y decir, pues me siento avergonzado, ¿no? Porque en el cole me ven como un niño raro, o me siento que no quiero decir nada porque a mis papis le voy a asustar, ¿no? Y eso se demuestra con la escritura y con los cuentos que acercamos a las emociones. Y por mi parte, nada más. Seguimos también, con sesiones para los sanitarios. Hacemos visitas al Thyssen guiadas cada 15 días aquí en el Thyssen de Málaga, en el que los mediadores culturales eligen unas 5 o 6 piezas de la obra del Thyssen para igualmente expresar nuestras emociones. A veces como sanitarios tenemos como esa capacidad de dar todo, ¿no? De ser Superman, de estar al pie del cañón siempre, pero ¿cuándo cuidamos, ¿no? De nosotros mismos? Porque está muy bien cuidar, pero ¿quién cuida de los que cuidan? Entonces, gracias a esa exposición, gracias a esas pinturas, hacemos un debate, hacemos una reflexión sobre nuestras emociones, sobre hablar de la muerte, hablar del miedo también, ¿no? Que puede causar que puede sentir un sanitario. Y poner voz, ¿no? Poner voz a través del arte a tantísimas cosas que tenemos internas y que por el día a día, por el entorno en el que estamos, por el miedo que puede causar un paciente, pues no se dice y no se habla, pero están aquí. Así que nada, muchísimas gracias a todos vosotros y nos vemos por aquí.